El programa de televisión Shattered, ¿Conoces mi voz?, se adentra en un crimen real que resultó increíblemente desconcertante. Al principio, ni siquiera los implicados en el caso podían creer lo que estaban descubriendo. Pero a medida que iban apareciendo más y más pruebas, la impactante verdad se hizo imposible de ignorar. El episodio se centra en el asesinato de James Appleton en 2017 y es una historia que va mucho más allá del crimen en sí, ahondando en sus profundas consecuencias. La historia de Grant Hardin es inquietante e impactante, marcada por un pasado turbulento en las fuerzas del orden, a pesar de los problemas que tuvo que afrontar en sus trabajos anteriores y de tener que abandonar algunos puestos por falta de honradez en sus informes, consiguió volver a encontrar su camino en el cuerpo de policía. Y finalmente, ascendió hasta convertirse en el jefe de policía de Gateway, Arkansas. En el escalofriante incidente que tuvo lugar el 23 de febrero de 2017, Grant disparó y mató a un hombre llamado James Appleton. Lo que hizo que este crimen fuera aún más impactante fue lo que sucedió después. En lugar de huir o mostrar remordimiento, Grant descaradamente llevó a su propia familia a cenar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el destino intervino cuando se encontraron con un control de carretera y los detectives decidieron interrogar a Grant sobre el incidente. Las circunstancias que rodearon el tiroteo y su comportamiento posterior suscitaron serias preocupaciones y desencadenaron una investigación exhaustiva del incidente. La revelación del problemático pasado de Grant en las fuerzas del orden añadió un nuevo nivel de complejidad al caso. Planteó interrogantes sobre los procesos de contratación e investigación de antecedentes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y sobre cómo alguien con un historial de deshonestidad y mala conducta podía llegar a ocupar un puesto tan destacado como el de jefe de policía. El incidente no solo planteó cuestiones sobre las acciones de Grant, sino que también llamó la atención sobre posibles problemas sistémicos en el departamento de policía. Exigió una reevaluación de las prácticas de contratación, formación y supervisión para garantizar que no se confían puestos de autoridad a personas con pasados dudosos o faltas éticas. La investigación del tiroteo en el que se vio implicado Grant Hardin dio un giro crítico cuando los detectives realizaron una prueba de residuos de pólvora, un procedimiento utilizado para determinar si alguien ha disparado un arma recientemente. Este paso fue vital para reunir pruebas y vincular potencialmente a Grant con la escena del crimen. Durante la investigación, se produjo un momento inesperado y un tanto peculiar cuando los detectives entablaron una conversación casual con Grant. Este intercambio casual aumentó la complejidad del caso, ya que permitió vislumbrar el comportamiento y la mentalidad de Grant tras el tiroteo. Los detectives deben analizar cuidadosamente esta interacción para comprender si revela alguna información crucial sobre su estado mental o sus posibles motivos. La complejidad de la situación se ve agravada por el turbulento historial de Grant en las fuerzas del orden. Sus problemas en el pasado y su falta de honradez en trabajos anteriores plantean dudas sobre su credibilidad y su capacidad para ocupar un puesto tan destacado como el de jefe de policía en Gateway, Arkansas. Este historial también puede influir en la percepción de sus acciones el día del tiroteo y la posterior decisión de llevar a su familia a cenar, lo que obliga a los investigadores a explorar cualquier posible conexión entre su comportamiento pasado y presente. La extraña decisión de salir a cenar después de cometer un acto tan violento ha dejado perplejos a los investigadores y a la comunidad. Es una respuesta insólita e insensible que exige un examen exhaustivo para comprender la mentalidad y las acciones de Grant en ese momento. Dada la complejidad del caso, no cabe duda de que los detectives están trabajando sin descanso para reunir toda la información y las pruebas disponibles. Los detectives Chamberlain y Cordero se encuentran en una situación difícil y frustrante al intentar interrogar a un hombre llamado Hardin sobre un crimen. Sin embargo, sus esfuerzos por sonsacarle información se topan con el silencio, ya que Hardin se niega en redondo a pronunciar una sola palabra. Reconociendo la necesidad de crear una sensación de urgencia y ansiedad en Hardin, los detectives deciden estratégicamente salir momentáneamente de la habitación. La esperanza es que esta breve ausencia haga que Hardin sienta aprensión por lo que los detectives puedan saber, lo que le llevará a reconsiderar su decisión de permanecer en silencio. A su regreso, el detective Cordero adopta un enfoque más empático, intentando calmar a Hardin y explicarle las razones de su interrogatorio.
Quiere establecer una relación y un nivel de confianza con Hardin, con la esperanza de animarle a abrirse y compartir cualquier información relevante. Sin embargo, Hardin se mantiene firme en su silencio. El detective Chamberlain se encuentra en una posición difícil al informar a Hardin de que no pueden revelar detalles específicos sobre por qué se le considera sospechoso. Esta falta de información hace que su investigación sea más difícil, ya que no pueden abordar cualquier posible malentendido o idea errónea que Hardin pueda tener sobre su implicación en el crimen. Hardin expresa su deseo de marcharse, aparentemente frustrado por la situación. El detective Chamberlain, aunque comprende los sentimientos de Hardin, le recuerda que sigue siendo un sospechoso potencial y que depende de él demostrar su inocencia. La implicación es que la cooperación y la voluntad de compartir información pueden ser esenciales para limpiar su nombre. El detective Cordero adopta un enfoque más suave, apelando al sentido de la razón y la cooperación de Hardin. Hace hincapié en que los detectives están ahí para ayudarle y que trabajando juntos pueden resolver cualquier malentendido y garantizar que se haga justicia. A pesar de los intentos de los detectives por persuadirle, Hardin se mantiene firme en su decisión de guardar silencio. Esta negativa a cooperar añade más complejidad a la investigación, ya que los detectives se enfrentan a una información limitada y a la presión de encontrar respuestas por el bien de la víctima y de la justicia. Una vez más, los detectives abandonan la habitación, con la esperanza de que la presión añadida de su ausencia haga que Hardin reconsidere su postura. En su búsqueda de la verdad, deben encontrar el delicado equilibrio entre el respeto de los derechos y responsabilidades de Hardin como posible sospechoso, y la búsqueda de la información necesaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Dentro de la sala de interrogatorios, Hardin contempla la posibilidad de escapar, pero uno de los detectives interviene y le anima a compartir su versión de los hechos. A pesar de los esfuerzos del detective, Hardin insiste en ejercer su derecho a guardar silencio, no dispuesto a divulgar ninguna información sobre el crimen. El detective insiste en tratar de persuadir a Hardin para que hable, haciendo hincapié en la importancia del bienestar de su familia. El ambiente en la sala es tenso e incierto, mientras el peso de la situación pesa sobre Hardin. Su mujer, Linda, y su hija le visitan brevemente antes de marcharse por la noche, lo que aumenta la complejidad emocional de la situación. Consciente de que el resultado de este interrogatorio podría tener un profundo impacto en sus vidas, Hardin las abraza torpemente, preocupado por su comodidad y bienestar. Les ofrece refrescos en un intento de crear cierta sensación de normalidad en medio de la tensión. El detective Cordero intenta establecer una conexión personal con Hardin, mencionando su trabajo juntos en el pasado. Muestra empatía y comprensión hacia él, con la esperanza de crear un puente de confianza que pueda animar a Hardin a abrirse. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del detective, Hardin se mantiene en guardia y no está dispuesto a revelar nada sobre el crimen o su implicación. Durante el interrogatorio, los detectives se centran en las actividades de Hardin a lo largo del día del incidente. Le preguntan por detalles aparentemente corrientes, como dar de comer a las gallinas o jugar al ordenador. Hardin recuerda a su mujer viendo la tele, cenando juntos y poniendo semillas de hierba en el exterior. Admite que no tuvo tiempo de asearse antes de cenar y recuerda que llevaba una camiseta gris durante ese tiempo. Sin embargo, cuando se le pregunta si volvió a salir después de jugar al ordenador, Hardin no recuerda detalles concretos, no destaca nada inusual durante ese periodo y su memoria parece confusa sobre esos momentos. A medida que avanza el interrogatorio, los detectives deben reconstruir cuidadosamente la cronología de los hechos para establecer el paradero de Hardin y cualquier posible conexión con el crimen. La ausencia de recuerdos claros plantea más preguntas, pero sin información adicional, la investigación se vuelve más difícil. El ambiente en la sala sigue siendo tenso, ya que los detectives persisten en sus esfuerzos por descubrir la verdad, mientras que Hardin se mantiene firme en su silencio. El resultado del interrogatorio es incierto y ambas partes son conscientes de la gravedad de la situación. A medida que avanza el interrogatorio y Hardin se mantiene firme en su negativa a hablar, los detectives presionan con determinación, inquebrantables en su empeño por descubrir la verdad que se esconde tras el crimen. El ambiente en la sala sigue siendo tenso, lo que refleja la gravedad de la situación, ya que comprenden que cada detalle es importante para resolver el caso y hacer justicia a la víctima y a su familia.
A pesar de los retos y de la tensión emocional evidente en las interacciones de Hardin con su propia familia, los detectives siguen centrados en su deber de buscar la verdad. Son muy conscientes del impacto que esta investigación tiene en los seres queridos de Hardin, testigos de las incómodas interacciones durante su breve visita. Mientras consideran las implicaciones para su familia, su principal prioridad es encontrar las respuestas que necesitan para ayudar a la familia de la víctima y garantizar que se haga justicia. Tras el crimen, gracias a las declaraciones de los testigos, el nombre de Grant Hardin surgió rápidamente como el atacante. Esta revelación sorprendió a muchos en la comunidad, ya que Hardin era una persona conocida y respetada, especialmente debido a su anterior carrera como agente de la ley. La idea de que alguien con esos antecedentes pudiera estar implicado en un crimen tan atroz era difícil de comprender para la gente. Los testimonios de los testigos resultaron ser pruebas cruciales contra Grant, ya que proporcionaron información valiosa que lo vinculaba a la escena del crimen. Además, ni siquiera la confesión de su propia esposa, de que creía que estaba fuera trabajando en el jardín en el momento del ataque, proporcionó una coartada sólida para demostrar su inocencia. A medida que se desarrollaba la investigación, las pruebas parecían apilarse contra Grant Hardin, dejándole con opciones limitadas. En consecuencia, el 16 de octubre de 2017, el ex agente de la ley de 48 años decidió declararse culpable de asesinato en primer grado. Esta declaración marcó un punto de inflexión significativo en el caso, ya que Grant decidió no revelar su motivo para cometer un acto tan brutal. La falta de revelación del motivo dejó a la gente perpleja y en busca de respuestas sobre por qué Grant cometería un crimen tan trágico y sin sentido. Surgieron algunas especulaciones, como que Grant y James Appleton podrían haberse cruzado durante sus respectivos trabajos, lo que podría haber contribuido al violento incidente. Sin embargo, sin un motivo explícito del propio Grant, las razones exactas del crimen siguen envueltas en la incertidumbre. La tragedia de la situación no solo reside en la pérdida de vidas humanas, sino también en las preguntas sin respuesta que persisten, dejando a la comunidad y a los seres queridos de la víctima lidiando con las secuelas de este acto de violencia sin sentido. El caso de Grant Hardin nos recuerda crudamente que incluso personas con antecedentes respetables y vidas aparentemente estables pueden ser capaces de cometer actos impensables. Subraya la importancia de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y de seguir las pruebas hasta donde conduzcan, independientemente de la reputación pasada de una persona o de su posición social. Aunque la declaración de culpabilidad pone fin en cierta medida a los procedimientos judiciales, poco hace para aliviar el dolor y la confusión causados por el crimen. El impacto de una tragedia así perdura mucho tiempo después del veredicto, recordando a la sociedad la necesidad de seguir esforzándose por prevenir la violencia y comprender las complejidades del comportamiento humano. James Appleton, un hombre amable y cariñoso, vivió una vida plena con una carrera de éxito y un historial laboral estable. Nacido el 14 de noviembre de 1957 en Merriam, Kansas, dedicó más de 27 años de su vida a trabajar en Emerson Electric, donde ocupó el puesto de supervisor antes de pasar a desempeñar la función de carpintero durante 12 años. En la década de 2010, se trasladó a Arkansas tras conseguir un puesto en la Gateway Rural Water Authority, estableciendo su hogar en la comunidad. Trágicamente, el 23 de febrero de 2017, la vida de James Appleton tuvo un final repentino y violento. A la edad de 59 años, estaba sentado en su camioneta, manteniendo una conversación con su cuñado por teléfono. Inesperadamente, un coche se detuvo a su lado, y sin previo aviso, el ocupante de ese vehículo abrió fuego, disparando a James a través de las ventanillas de sus respectivos vehículos. El agresor huyó rápidamente del lugar. El brutal ataque tuvo un efecto devastador en James. A pesar de la rápida respuesta de los primeros intervinientes y de sus esfuerzos por salvarlo, murió de una sola herida de bala en la cara. El carácter espantoso y absurdo de su muerte conmocionó a toda la comunidad y dejó a familiares, amigos y compañeros sumidos en el dolor y la incredulidad. La pérdida de la vida de James Appleton desencadenó investigaciones inmediatas para encontrar a su asesino. Las autoridades policiales trabajaron incansablemente para reunir pruebas, interrogar a testigos y reconstruir los acontecimientos que condujeron al trágico incidente. La comunidad se unió para prestar su apoyo y cooperación en la búsqueda de justicia.
La naturaleza repentina y violenta de la muerte de James puso de relieve la necesidad de investigaciones rápidas y exhaustivas para que los responsables rindan cuentas de sus actos. La pérdida de una persona tan amable y respetada causó un profundo impacto en la comunidad, que buscaba respuestas y una solución a esta trágica pérdida. A medida que avanzaba la investigación, la búsqueda del autor se convirtió en una prioridad absoluta, y las autoridades no dejaron piedra sin remover en su búsqueda de justicia para James Appleton y sus afligidos seres queridos. El caso sirvió de sombrío recordatorio de la importancia de valorar la vida y de las devastadoras consecuencias de los actos de violencia sin sentido. La comparecencia de Grant Hardin ante el tribunal marcó un momento crucial de rendición de cuentas por los atroces crímenes que cometió. Cuando se presentó ante el juez, hubo un atisbo de esperanza de que pudiera mostrar algún atisbo de remordimiento o empatía hacia la familia de la víctima. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando lo único que salió de su boca fue un débil e inadecuado, no sé cómo decirlo, pero lo siento. Sus palabras parecían huecas y no reflejaban la magnitud del dolor y la devastación que había causado a los seres queridos de la víctima y a la comunidad en general. El juez, comprometido a garantizar un proceso justo y equitativo, procedió a la fase de sentencia. Grant Hardin fue condenado a 30 años de prisión por sus despreciables actos. Sin embargo, esta decisión dejó a algunos cuestionándose si este castigo era suficiente teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que cometió. El impacto de sus actos en la familia de la víctima y en la comunidad fue inconmensurable, y muchos consideraron que podría haberse justificado una condena más severa. A lo largo del proceso judicial, se vislumbró otro capítulo inquietante del pasado de Grant. Salió a la luz un inquietante incidente ocurrido en 1997, cuando era agente de policía en activo. Esta revelación se sumó a la conmoción y el horror en torno a sus acciones y planteó dudas sobre su comportamiento durante su anterior etapa en las fuerzas del orden. La decisión del tribunal y las inquietantes revelaciones sobre el pasado de Grant pusieron de relieve la complejidad del sistema de justicia penal y las dificultades para encontrar un equilibrio adecuado entre responsabilidad y rehabilitación. El tribunal debe sopesar la gravedad de los delitos cometidos, las posibilidades de arrepentimiento y rehabilitación, y la necesidad de proteger a la sociedad de futuros daños. El proceso judicial arrojó luz sobre otro capítulo profundamente perturbador del pasado de Grant Hardin, un horrible incidente ocurrido en 1997, cuando aún era agente de policía en activo. Durante ese tiempo, agredió sexualmente a una maestra de primaria, dejándola traumatizada y marcada de por vida. Los detalles de la agresión fueron escalofriantes y demostraron el alcance de su comportamiento depredador. El día de la agresión, Grant entró en la sala de profesores con una pistola, oculta con un gorro de media y gafas de sol, asegurándose de que no quedaran rastros de su identidad. Su meticulosidad a la hora de evitar tocar cualquier superficie hizo sospechar que podía tener conocimiento previo de las investigaciones policiales o que había recibido algún tipo de entrenamiento para eludir la detección. A pesar de sus esfuerzos por ocultar su identidad, el poder de las pruebas forenses acabó por atraparlo. Las pruebas de ADN lo vincularon al crimen, lo que condujo a su eventual detención y enjuiciamiento por el horrible acto que cometió contra la maestra. En febrero de 2019, Grant se declaró culpable de 2 cargos de violación, enfrentando finalmente la rendición de cuentas por el impacto devastador que tuvo en la vida de la víctima. Los cargos adicionales de violación resultaron en un aumento significativo de su sentencia. El tribunal reconoció la gravedad de sus acciones y el trauma duradero infligido a la víctima, lo que condujo a una pena adicional de 50 años, además de su sentencia original de 30 años. Como resultado, su tiempo total entre rejas asciende a la asombrosa cifra de 80 años.
El acuerdo de culpabilidad de Grant Hardin se ha traducido en una pena de prisión considerable, ya que tendrá que cumplir 21 años por el asesinato de James Appleton y otros 14 años, 7 años por cada cargo de violación, antes incluso de poder optar a la libertad condicional. Este prolongado confinamiento lo deja aislado entre los muros de la Unidad Central Norte, una prisión de seguridad mínima a media en Calico Rock, Arkansas. La perspectiva de libertad para Grant parece lejana, ya que se enfrenta a décadas de encarcelamiento por sus atroces crímenes. El impacto de las acciones de Grant en sus víctimas y sus familias no puede ser exagerado. Las vidas de los afectados han quedado irreparablemente destrozadas y es posible que las heridas que infligió nunca cicatricen del todo. La pérdida de James Appleton y el duradero trauma sufrido por la maestra de primaria han dejado profundas cicatrices en sus seres queridos y en la comunidad en general. Aunque el veredicto del tribunal ha aportado cierta sensación de justicia, sirve como doloroso recordatorio de que no hay soluciones sencillas para reparar el profundo daño causado por crímenes tan insensatos y crueles. Las consecuencias de los actos violentos repercuten mucho más allá de las víctimas inmediatas y se extienden a las familias, los amigos y la sociedad en general. El camino hacia la curación y el cierre para los afectados por estas tragedias suele ser largo y difícil. Además, el caso subraya la necesidad de proporcionar un apoyo sólido a las víctimas y sus familias en su camino hacia la curación y la justicia. Los recursos adecuados, el asesoramiento y las redes comunitarias empáticas desempeñan un papel vital para ayudar a los supervivientes a sobrellevar las secuelas de sucesos tan traumáticos. ¿Cree que se hace verdadera justicia? Podrás confiar en cualquier agente de policía a partir de ahora. ¿Crees que la mujer de Hardin tiene razón? ¿Hay algún otro aspecto de este caso aún oculto? Háganos saber sus respuestas en la sección de comentarios y comparta este vídeo con sus amigos y familiares para concienciarlos y suscríbase a nuestro canal para ver más vídeos de este tipo. Hasta entonces, cuida de la gente que te rodea. Gracias por vernos.